Cuernos de Drakkar, la era vikinga. Un periodo que se extiende a lo largo de los siglos, desde finales del siglo VIII hasta el XI, cuando los intrépidos guerreros nórdicos surcaron mares y ríos en sus Drakkars, dejando una marca en la memoria de las civilizaciones que cruzaron su camino. Pocos capítulos destacan con la misma intensidad y audacia que la era vikinga. Imagina por un momento los imponentes barcos vikingos deslizándose por aguas desconocidas, las siluetas de los temibles nórdicos en sus cascos adornados con cuernos y sus espadas relucientes. Pero la era vikinga es mucho más que una imagen estereotipada de saqueos y conquistas. Es un periodo de complejidad cultural, innovación tecnológica y exploración intrépida. Pero antes de meternos a fondo en esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido, y así nos ayudarás a seguir revelando la historia. Origen. Los vikingos, cuyo nombre deriva de la palabra nórdica viking, que significa pirata o expedicionario marítimo, fueron un grupo de pueblos nórdicos que habitaban las regiones escandinavas, incluyendo Dinamarca, Noruega y Suecia. Estas sociedades nórdicas se originaron en un contexto de sociedades agrícolas y guerreras en Escandinavia. La geografía, caracterizada por tierras a menudo inhóspitas, desencadenó una competencia constante por los recursos limitados. En este entorno, un deseo innato de exploración y aventura se arraigó en la cultura, llevando a muchos nórdicos a embarcarse en viajes marítimos en búsqueda de nuevas tierras y oportunidades. A medida que estos intrépidos navegantes aventuraban más allá de sus costas, las proezas de los vikingos se hicieron notorias. Más allá de la imagen común de saqueadores y piratas, los vikingos también establecieron rutas comerciales y colonias en diversas tierras. Su influencia llegó a territorios tan lejanos como las Islas Británicas, la costa de Europa continental, Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte, como lo atestiguan los asentamientos vikingos descubiertos en lugares como Land's Aux Meadows en Canadá. A través de sus incursiones y contactos comerciales, los vikingos jugaron un papel fundamental en la conformación de la identidad europea temprana. Sin embargo, su legado no se limitó a la expansión territorial y a las hazañas marítimas. A medida que exploramos su historia y sus contribuciones, nos sumergimos en una época caracterizada por la complejidad cultural, la innovación tecnológica y una audacia inquebrantable. Aunque los relatos tradicionales han enfatizado su reputación como saqueadores, las investigaciones modernas han revelado facetas más profundas de su existencia. Los vikingos, mucho más que una simple imagen estereotipada, desempeñaron un papel crucial en la narrativa de la humanidad, dejando una marca perdurable en la historia y la cultura que sigue resonando en nuestro mundo actual. Expediciones. Durante la era vikinga, un periodo que abarca desde los últimos años del siglo VIII hasta el XI, los enigmáticos navegantes nórdicos escribieron un capítulo único en la historia del mundo. Desde sus primeros viajes hacia las Islas Británicas, los vikingos marcaron su presencia con su habilidad para atacar monasterios y asentamientos costeros de manera sorpresiva y devastadora. Su reputación de saqueadores se extendió rápidamente, alimentada por su audacia y su conocimiento experto de las corrientes marítimas. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, muchos vikingos optaron por establecerse en estas tierras, contribuyendo a la formación de poblados y comunidades duraderas en Inglaterra, Escocia e Irlanda. La década de 860 vio la llegada del gran ejército pagano a las costas de Inglaterra, bajo líderes carismáticos como Iván el Deshuesado y Halfdan Ragnarsson. Estos vikingos no solo llevaron a cabo incursiones, sino que también establecieron el reino vikingo conocido como Danelaw, en el norte de Inglaterra. Durante varias décadas, esta región floreció bajo influencia vikinga, moldeando tanto la cultura local como la estructura social. La sed de aventura de los vikingos los llevó más allá del Atlántico, hasta tierras como Islandia y Groenlandia. Islandia en particular, se convirtió en un epicentro de asentamientos y cultura vikinga. Aquí, las sagas o relatos épicos que narraban historias heroicas y mitológicas florecieron, contribuyendo a la creación de una rica tradición literaria. Mientras tanto, Groenlandia se convirtió en un enclave vikingo durante un periodo más breve,
manteniendo la conexión con Escandinavia hasta que se perdió el contacto. Uno de los logros más destacados de los vikingos fue su descubrimiento de América del Norte, específicamente en la región canadiense de Lands Aux Meadows. Aunque los asentamientos aquí fueron de corta duración, este hito histórico demostró su capacidad de cruzar vastas distancias marítimas y explorar tierras previamente desconocidas. En última instancia, la era vikinga trasciende la caricatura simplificada de saqueadores brutales. La era vikinga, marcada por su espíritu intrépido, continúa siendo un recordatorio de la naturaleza inquebrantable del espíritu humano y su capacidad para forjar conexiones y transformar la historia. Drakkars. Los Drakkars eran embarcaciones largas y estrechas, diseñadas para navegar tanto en aguas abiertas como en ríos. Su diseño elegante y su proa y popa ornamentadas con cabezas de dragón o serpientes lo hacían fácilmente reconocibles. Estaban equipados con velas y remos, lo que les permitía navegar en condiciones variables del viento. Eran excepcionalmente rápidos y maniobrables, lo que facilitaba las maniobras de ataque y escape. La construcción de los Drakkars era modular, con secciones desmontables que permitían un fácil transporte por tierra en caso de necesidad. Esto también facilitaba la reparación y el mantenimiento de las embarcaciones. Aunque los Drakkars eran relativamente pequeños, tenían una impresionante capacidad de carga. Esto permitía a los vikingos transportar suministros, tesoros saqueados y otras mercancías durante sus viajes. Los Drakkars eran mucho más que simples embarcaciones de guerra. Además de sus funciones militares, también se utilizaban para el comercio y la exploración. Los vikingos navegaban hacia regiones lejanas para intercambiar bienes y recursos, lo que les permitía establecer rutas comerciales y colonias en diversas tierras. El barco de Oseberg, descubierto en 1903 en un túmulo funerario de Oseberg, Noruega, se erige como uno de los tesoros más excepcionales de la crónica arqueológica vikinga. Anclado en el siglo IX, esta majestuosa embarcación, con una envergadura de aproximadamente 21 metros, se alza como un ícono exponente de los Drakkars vikingos. Su construcción imponente y su rica ornamentación, detallada con esculpidos intricados en la madera, cabezas estilladas de animales en la proa y popa, y motivos decorativos en las velas y las velas mastelares, atestiguan la maestría artística y la destreza tecnológica de la época. El descubrimiento de este barco emblemático marcó un punto crucial en la trayectoria de la arqueología vikinga. A través de un meticuloso proceso de excavación y preservación, la embarcación emergió de la historia antigua para tomar su lugar en el Museo de Barcos Vikingos en Oslo, Noruega. La notable preservación del barco ha brindado a los estudiosos la oportunidad única de examinar de cerca los intrincados detalles de su construcción y ornamentación, revelando así valiosos conocimientos sobre la tecnología marítima y la estética vikinga. Como un vínculo tangible con el pasado, el barco de Oseberg sigue siendo un testimonio vívido de la habilidad, la audacia y la visión artística que impulsaron a los vikingos a cruzar los mares en búsqueda de nuevos horizontes. Valhalla. Valhalla es un concepto y un lugar en la mitología nórdica que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años. Es un salón de los muertos al que los guerreros valientes y caídos en batalla son llevados por las valquirias, las doncellas de Odín, el dios principal en esta mitología. Valhalla es descrito como un majestuoso salón situado en Asgard, el reino de los dioses en la mitología nórdica. Aquí los guerreros valientes que murieron en combate son recibidos como héroes y disfrutan de un eterno banquete, luchas amistosas y festejos. No todos los guerreros caídos en batalla son admitidos en el Valhalla. Los dioses seleccionan a aquellos que han demostrado un coraje excepcional y habilidades de lucha formidables. Los guerreros elegidos por las valquirias son llevados a este salón glorioso. Uno de los aspectos más emblemáticos del Valhalla es el festín continuo que se celebra en honor a los guerreros caídos. Se dice que el banquete es inagotable y que los caídos se regocijan con carne de cerdo e hidromiel proporcionados por una cabra mágica que siempre vuelve a la vida. Además de festejar, los guerreros de Valhalla también participan en luchas amistosas y enfrentamientos. Se dice que estas batallas son intensas, pero sin consecuencias fatales, ya que los guerreros resucitan cada día para luchar de nuevo. El final de una era. El caso de la era vikinga trajo consigo un declive gradual en las actividades que habían caracterizado a estos navegantes y guerreros a lo largo de los siglos de la historia. Aunque no se erige un evento singular que marque su fin,
Diversos factores y acontecimientos entrelazados contribuyeron a la disminución de su influencia a lo largo del siglo XI. La conversión de las regiones escandinavas al cristianismo emergió como un elemento crucial en este desvanecimiento. La creciente influencia eclesiástica y la adopción de la fe cristiana ejercieron una transformación en las perspectivas sobre la violencia y el saqueo, cuestionando el valor previamente atribuido a tales empresas. El panorama europeo también sufrió una metamorfosis. Las negociaciones del continente fortificaron sus defensas y se unieron en contra de las incursiones vikingas. Este frente unido dificultó la ejecución exitosa de saqueos y expediciones, estableciendo un terreno menos propicio para sus operaciones. Simultáneamente, la transición hacia el asentamiento en diversas partes de Europa llevó a la integración de los vikingos en las sociedades locales. Embrujados por la política, la economía y la cultura de estas regiones, estos nómadas marítimos se convirtieron en ciudadanos activos de la Europa medieval. La seguridad y estabilidad de las rutas comerciales desembocaron en una transformación en la naturaleza de sus actividades, mientras que el comercio específico emergía como una alternativa viable para la obtención de riquezas y bienes. Las incursiones vikingas perdieron su preeminencia como medio de obtención. Internamente, conflictos y disputas de poder minaron su capacidad para emprender expediciones y operaciones exteriores. Este debilitamiento exacerbó el declive de su influencia a nivel global. La consolidación de estos estados nacionales en Europa también desempeñó un papel trascendental. A medida que estas entidades centralizadas cobraban fuerza, las incursiones vikingas cedieron su terreno ante su creciente autoridad. La era vikinga, en última instancia, llegó a su ocaso debido a esta amalgama de factores, transformaciones políticas, económicas y sociales. Conforme las incursiones y saqueos menguaron, los vikingos se convirtieron en componentes arraigados de la Europa medieval, dejando atrás su vida de navegantes audaces y abrazando una nueva identidad. A pesar de su final, su legado resuena en la formación de la identidad europea temprana, como exploradores incansables y navegantes de destinos desconocidos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides dejarnos saber en los comentarios qué historia te gustaría que reveláramos en los próximos videos. ¡Hasta pronto!